Hemos visto hasta el momento los modelos como una guía que orienten la forma de atención, que orienten la práctica, los modelos teóricos, para definirse dentro de un marco teórico, el alcance, el enfoque, la construcción de la posición que uno va a tomar respecto del paciente y cómo va a gestionar el cuidado. Nosotros, partiendo de ahí, nos paramos en la gestión de las necesidades a partir del modelo de Virginia Henderson. Después hicimos un repaso sobre lo que implica la atención en este modelo de cuidados progresivos y su vinculación con lo ético y legal. Algunos elementos importantes para poder empezar a diagramar cómo queremos que sea el cuidado de enfermería en el marco de la atención en el Hospital Fernández, a partir de los problemas que están vinculados con la comunicación. Después seguimos avanzando hasta que entramos en el área de seguridad de calidad y seguridad de pacientes, y dentro de todo ese terreno amplio que hay en el marco de la calidad y la seguridad de los pacientes, venimos viendo una serie de tópicos, de ítems que son importantes desarrollar. Bueno, entonces en esa línea, como decía, nos encontramos en lo que tiene que ver con materia de seguridad de pacientes. Riesgo, decía. Se trata de reconocer cuáles son eso que decimos que es gestión del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Bueno, riesgo es, por definición, dentro de lo que es seguridad de pacientes, todo este campo que estudia la seguridad para los pacientes en el ámbito hospitalario, riesgo se reconoce como la probabilidad de daño en función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es ese factor externo de riesgo que está presente en el ambiente y está representado por la potencial ocurrencia de un suceso que puede transformarse en daño, ¿sí? En un evento adverso, un evento no deseado. Todos esos son terminología que forma parte de lo que tiene que ver con seguridad de pacientes. Evento adverso, riesgo, daño, evento no deseado, error y riesgo. Ahora decimos que las dos variables del riesgo, una era la amenaza y la otra es la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad en términos de esta posición respecto de lo que es el riesgo? Bueno, ya habla del aspecto interno, es el factor interno de riesgo de un sujeto, es esa predisposición intrínseca a ser dañado, es la predisposición interna a que esa vinculación con el ambiente se transforme en daño. Entonces, esto del riesgo aplica para todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos. Ahora nos vamos metiendo dentro de esas gestiones lo que implica las caídas en el ámbito hospitalario. Se han creado agencias que se dedican plenamente a lo que es la calidad y la seguridad. Algunas lo asocian como algo inherente a la seguridad y la calidad, otros se dedican plenamente a la seguridad y otros plenamente a la calidad. Hay dos agencias muy conocidas, muy consultadas en materia de seguridad de pacientes, y tiene que ver con, una es Joint Commission. Joint Commission es justamente una comisión de acreditación de los Estados Unidos, donde pegó fuerte este tema de la categorización y la acreditación institucional para poder volverse una oferta segura hacia el usuario, hacia el cliente del sistema de salud. Y después todo ese éxito en el ámbito del territorio de los Estados Unidos se transformó en una agencia que es Joint Commission International, que en vinculación con la Organización Mundial de la Salud desarrollaron toda una línea de trabajo, de las cuales se reconocen como las 6 metas de la seguridad de los pacientes. Y las metas que declara Joint Commission, como decía, en convivencia con la OMS, es: 1, la identificación del paciente, mejor dicho, la correcta identificación del paciente. Estrategias respecto de esto, una de las más conocidas es la implementación de las pulseras, de las pulseras de identificación. La segunda meta es la comunicación efectiva, lo que tiene que ver con asegurar todo el proceso de comunicación dentro de lo que es la emisión y incluyendo el backup, incluyendo el feedback, incluyendo el contexto, ¿sí? Lo otro tiene que ver con la administración segura de medicamentos, particularmente los medicamentos de alto riesgo. Lo otro tiene que ver con la cirugía segura, que es el paciente adecuado, el sitio correcto de la cirugía realizada. ¿Sí? Eso tiene que ver con toda una política de seguridad dentro de lo que tiene que ver con el proceso quirúrgico. La quinta meta es la reducción del riesgo relacionado a infecciones. Y el sexto es el que nos involucra hoy, que es la prevención de las caídas.
Por otro lado, en la pantalla tenemos la línea australiana de la Comisión para la Seguridad en la Atención de Salud y el estándar número 10, dentro de los 10 que propone esta agencia, es el de la prevención de las caídas. Entonces, reconociendo esto como un problema, o a partir de empezar a dimensionar esto como un problema, ¿cuáles son las acciones que hay que implementar? Bueno, lo primero que hay que hacer es definir los objetivos de un grupo en donde se determine cuáles son las responsabilidades de cada miembro de ese grupo, por ejemplo, una comisión, un comité de seguridad, o un equipo dentro de lo que es un área como la gestión de cuidado, que se dedique a la seguridad, que trabaje en comunión con otros efectores. Lo otro es definir qué se considera caída en términos de poder diseñar un documento, ¿sí? O implementar una definición la cual sea la moneda corriente en la que todos interpretemos como caída, eso que forme parte de esa definición. Lo siguiente es establecer una tasa de caídas, es empezar a registrar las caídas. Normalmente lo que ocurre con el error es que el error se disimula, se tapa, se evita, no se habla, no se expone. Lo que normalmente ocurre con el error es que se le da un enfoque punitivo. La persona que comete un error es castigada, es estigmatizada, es señalada. Hay distintas formas de operar sobre la persona que comete el error. Bueno, resulta que la política en materia de seguridad de paciente lo que hace es reconocer que el error es humano, todos estamos relacionados con esa predisposición intrínseca de nuestra humanidad a cometer errores, y lo que hay que reconocer es cuáles son esos factores que contribuyen a que nosotros cometamos errores. El error en la atención sanitaria está más vinculado a los procesos débiles, a la debilidad en los procesos, que al acto irresponsable en sí mismo. Entonces, lo que hay que hacer es salirse de una posición punitiva y entrar en una posición que tiene que ver con analítica, es decir, analizar en la ocurrencia de un error cuáles fueron los factores que contribuyeron a que eso terminara siendo lo que fue. Entonces, lo primero que hay que hacer es exponerlo, tratarlo, no maquillarlo, ocultarlo, no mencionarlo, mucho menos castigarlo. Entonces, en materia de seguridad de pacientes, lo que hay que hacer es establecer primero una medición, es recolectar qué tanto se nos caen los pacientes a nosotros. ¿Para qué? Para medir qué tan eficientes son nuestras políticas para evitar las caídas. ¿Cómo vamos a decir que las caídas aumentaron o disminuyeron si nosotros no las medimos? Para poder comenzar una medición, lo que hay que hacer es arrancar con una medición basal. Y ese es el punto que se está refiriendo. La medición basal se refiere al número de bases, desde dónde partimos. Para eso tenemos que salir a recolectar la información de qué pacientes, qué número de pacientes, qué cantidad, con qué frecuencia se cae. Ese es un dato que en una política de maquillaje probablemente no esté. Entonces lo primero que tiene que haber es un sinceramiento y empezar a recolectar la cantidad de pacientes que se caen para a partir de ahí poder determinar si todas las medidas que vamos a implementar en adelante son efectivas, si logran reducir o, por lo contrario, mantienen la misma línea o, por el contrario, todavía peor, aumentan. ¿Sí? El siguiente paso es realizar una inspección de los riesgos ambientales. Decíamos que en materia de riesgos hay dos características principales que construyen el riesgo. Una es la vulnerabilidad, que es el aspecto interno de los sujetos, y otro es el aspecto externo, que es la amenaza. Entonces hay una serie de condiciones ambientales que predisponen a que los pacientes se caigan, a que las personas se caigan. Entonces lo que hay que hacer es salir a hacer una recorrida y reconocer cuáles son los aspectos presentes en el ambiente que predisponen a que esto ocurra. ¿Por qué? Porque todo eso atenta contra nuestra intención de mejorar la calidad de atención. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es tomar, primero, conocimiento de esos elementos presentes en el ambiente. Y segundo, tomar acciones preventivas, que estas serían tratar de modificar ese ambiente para que eso contribuya con nuestra intención de evitar que los pacientes se caigan. Lo otro que hay que hacer es seleccionar una herramienta, una escala estandarizada, en lo posible validada, que permita determinar el riesgo de caída. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven esas herramientas? Esas son herramientas de determinación de riesgo, es decir, para poder evaluar si esta persona
reúne ciertas condiciones que predisponen a que la persona se caiga. En función de eso vamos a poder clasificar al paciente como riesgo bajo de caerse, riesgo moderado o riesgo alto de caerse. Entonces, en función de eso, nosotros podemos establecer estrategias preventivas ajustadas a cada nivel de riesgo, a cada grupo de riesgo. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál va a ser la herramienta que vamos a utilizar. A partir de ahí, todos los pacientes se miden con esa herramienta. El siguiente paso es delinear acciones para implementar en todos los casos, es decir, con riesgo moderado, o riesgo bajo, o riesgo alto, qué intervenciones se van a hacer para que eso finalmente no ocurra. Aquellas personas particularmente que tienen riesgo alto de caerse, en conclusión, no se caigan, ¿no? Lo siguiente es capacitar al personal acerca de qué, cómo realizar, cómo registrar y cómo comunicar los resultados de esa evaluación del riesgo. Es decir, no solo hay que elegir una escala, sino que esa escala tiene que estar puesta a conocimiento de todos, todos tienen que saber cómo utilizarla, todos tienen que saber qué hacer con los resultados de esa escala, cómo se comunica y cómo esa información se transfiere. Vimos el otro día transferencia de la información, que tiene que ver con seguridad de paciente también. Lo otro que vamos a hacer es capacitar al personal también en la implementación de esas medidas preventivas. Si un paciente, en conclusión, tiene un riesgo alto, el personal que esté a cargo del cuidado de ese paciente tiene que saber qué medidas tiene que implementar para ese nivel de riesgo. Lo otro que hay que hacer es evaluar el programa. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer es una medición basal, después hay que evaluar el programa al mes y repetir cierta periodicidad para ir monitoreando qué tan efectivos están siendo las medidas. Y no conformarse con que, bueno, al primer mes, como le hemos puesto toda la fuerza a esto, ha bajado considerablemente, entonces listo, objetivo alcanzado. No, esto es una medida de monitoreo continuo. Uno tiene que gestionar el riesgo continuamente. Lo otro que hay que hacer es reportar los hallazgos a las autoridades, es decir, como decimos, tanto la cantidad de pacientes que se caen como los resultados de nuestras políticas tienen que estar divulgadas. ¿Para qué? Para que sepan los otros, no alcanza con que nosotros sepamos que también estamos cuidando, sino para que, porque recuerden que el de ser profesional también tenía que ver con el dar cuenta de lo que hacemos bien, como de dar cuenta de aquellos que todavía tenemos que mejorar. Entonces, hay que reportar a las autoridades los resultados de estas mediciones. Y después lo que hay que hacer es analizar el indicador de caídas, que ese va a ser el estándar de medición que vamos a utilizar para poder compararnos en cada uno de los monitoreos, ¿sí? Darle un feedback a los pacientes, porque en definitiva van a ser en conclusión los evaluadores de la calidad de nuestro cuidado. Recuerden que en calidad teníamos evaluación de los procesos, evaluación de los resultados. Y la evaluación de los resultados, uno de los evaluadores es el paciente, con esas encuestas de satisfacción. Entonces, necesitamos incorporar en la evaluación la visión de los usuarios del sistema. Y la última de las acciones que hay en esta lista es hacer los ajustes en relación a los resultados que vamos teniendo. Entonces, bueno, decimos que una de las primeras medidas que había que hacer es definir qué vamos a tomar como caída. Hay muchas definiciones, por lo tanto hay que tomar una, ¿sí? La que vamos a incorporar, en este caso, en materia de como política de seguridad en el Hospital Fernández, va a ser la del Departamento de Veteranos de los Estados Unidos. Que, en definitiva, entre más y menos, la mayoría se parecen, pero esta, la verdad, que termina siendo la que más incorpora todas las variables del resto de las definiciones que hay sobre caídas. Entonces, se define como caída a un desplazamiento súbito, no intencional y descontrolado del cuerpo hacia abajo, contra el piso o contra cualquier otro objeto, excluyendo las caídas que resultan de golpes violentos u otras acciones deliberadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ámbito del hospital, cuando vayamos a reportar una caída, va a ser aquellas en las que no haya habido un sujeto o una persona que haya empujado a otra, esa caída no se contabiliza. Se van a contabilizar esas caídas que han sido súbitas, que no hayan tenido la intención de caerse, ¿sí? Y que se hayan desplazado hacia abajo. No importa si llega al piso o no, ¿sí? En la casi caída también se contabiliza, ¿sí? Esa persona que no llega a contacto por el piso,
pero queda colgando de algún dispositivo de la baranda de la cama o algo, se contabiliza como caída, como para citar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ajustada esta definición, va a ser qué es lo que vamos a incorporar a nuestros registros de la cantidad de pacientes que se caen y cuáles no. ¿Sí? Otras consideraciones al momento de qué es lo que vamos a incorporar a nuestros registros de caídas son si el paciente se encontraba en el piso, a no ser que existan evidencia que sugieran lo contrario, se considera que ese paciente se ha caído, entonces va al registro. ¿Sí? Si el paciente se resbala y cae al piso sin recibir ayuda, si el paciente rueda afuera de la cama o se cae de la silla al piso, si el paciente se cae de cualquier equipo o dispositivo utilizado para su terapéutica o para su transferencia, por ejemplo, caída de la mesa de tomógrafo, caída de las camillas, ¿sí? Caída del desplazamiento cuando nosotros realizamos la rotación del paciente en bloque, cuando estemos haciendo un baño, ¿sí? Eso, el paciente tropieza o patina y se queja o presenta lesiones, se va a contabilizar como que ha sido una caída. Cuando el paciente, la familia o un visitante o el compañero de habitación refiere que la persona se ha caído. Cuando una caída controlada en la cual el paciente es asistido por personal del hospital impidiendo que se golpee. Esto es una aclaración, perdón. Cuando una caída controlada en la cual el paciente es asistido por el personal del hospital impidiendo que se golpee, no debe ser contabilizada como caída, pero sí tiene que ser reportada para poder incorporar elementos que aseguren esta condición. Entonces decíamos que en materia de riesgo hay dos variables principales, el factor intrínseco y el factor extrínseco. El factor intrínseco tiene que ver con la vulnerabilidad. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores intrínsecos que reconoce la literatura en materia de seguridad en cuanto a caídas? Es, bueno, aquellas personas que son mayores a 65 años, una edad mayor a 65 años, personas que en su historial han caído, las personas que tengan incontinencia urinaria o que presenten urgencia miccional, que en su valoración, que en la entrevista sugieran esto, o que uno en la cotidianidad de la atención lo perciba. Todos estos son una lista de elementos, de factores intrínsecos que se reconocen como que hacen a la persona vulnerable de caerse. Bueno, entonces en contrapartida vamos a ver los factores extrínsecos, las amenazas, ¿sí? Bueno, como factores del ambiente podemos considerar los pisos, cuando están encerados o están mojados, se ha derramado líquido. Cuando las rampas de acceso, porque contabilicemos como caídas en el ámbito hospitalario, también involucra a las personas que vienen de forma ambulatoria, ¿sí? Las que están en consultorio, las que vienen para hacerse algún estudio de diagnóstico, tanto como los que están hospitalizados. Es en el contexto del hospital, el contexto de la atención sanitaria. Entonces, cuando las rampas, el piso del baño, las bañaderas no tienen material antideslizante, ¿sí? Las escaleras, ¿sí? No tienen material antideslizante. Cuando los baños, las escaleras no tienen sus barandas para el agarre, o cuando los sanitarios son demasiado bajos, entonces las personas que no tengan mucha flexibilidad, particularmente las personas mayores, presentan dificultad para poder recuperar la posición y erguirse. ¿Sí? Cuando tienen que declinarse demasiado, el esfuerzo por levantarse predispone de caerse, ¿no? Entonces esto está condicionado a la altura del inodoro, ¿no? Cuando las mesas, las camas o las sillas, las camillas que están sobre ruedas no tienen freno, ¿sí? No están trabadas. Cuando los elementos que la persona necesita y está en cama están distantes de su alcance, como por ejemplo el control remoto, el timbre, y hacen un esfuerzo que los invita a perder el equilibrio y caerse desde la cama, es un factor extrínseco, por eso hay que también considerar estos elementos. Cuando en su desplazamiento puede haber objetos que los inviten a tropezar, como objetos que están alrededor de la cama, como por ejemplo las escaleritas para subir a la misma, las mismas patas de las mesas con ruedas, o que hay excesiva cantidad de cables o sueros, o los pies de suero.
Cuando el calzado que utiliza la persona es inapropiado, por ejemplo, usa zapatos con tacos o esas suelas que tienden a adherirse, invitan también a tropezarse y esa es una predisposición extrínseca de caerse. Cuando utilizan ropa inapropiada, por ejemplo, batas o camisolines muy largos, cuando hay un incorrecto uso de un dispositivo, como por ejemplo usa el bastón de otro y ese bastón o es demasiado corto o demasiado largo, cuando hay pobre mantenimiento de estos dispositivos de ambulación, por ejemplo, las tapitas están gastadas o se salen las tapitas, muchas veces las tapas de gomas quedan pegadas al suelo, entonces el siguiente paso que se da con la muleta es con la muleta pelada y entonces se caen, o le faltan las patas de gomas, o las patas de goma están rotas, gastadas, ¿no? Cuando las camas están en posición alta, entonces la persona tiene que hacer como cierto equilibrio para bajarse o para subirse de la cama. Cuando las barandas están abajo, cuando están ausentes, cuando no están en buenas condiciones porque están rotas, o esas camas que tienen una baranda que ocupa todo el largo de la cama. Muchas veces habrán visto que la mayoría de las camas nuevas tienen barandas repartidas. Entonces hay una baranda que ocupa desde la cintura hacia arriba y permite que el sujeto, que la persona pueda acceder a ciertos elementos que tenga alrededor, como la mesa, la mesita de luz, la mesa de comer, y a su vez los resguarde de caer porque hay un resto de la baranda que controla de la cintura para abajo o al revés. Entonces, cuando las barandas son elevadas, lo que hace que la persona es que tenga que hacer maniobras de equilibrio para pasar por arriba de estas para alcanzar ciertas cosas. Y ahí se cae. Muchas veces las barandas ceden frente al peso del cuerpo cuando las personas tratan de pasar por arriba de ellas, ¿no? Otro punto, y un punto sensible, que es la sujeción física, la contención física. La contención física, que lo vamos a ver ahora, es una terapéutica no aceptada en la actualidad, muy cuestionada desde la ética, que predispone muchísimo a mayor riesgo, ¿sí? Porque las personas hacen el esfuerzo por liberarse de la sujeción, y si no hay alguien que los esté vigilando, eso puede terminar incluso en la muerte. Cuando hay ruidos que pueden distraer al paciente, por ejemplo, cuando está la tele y la persona de alguna manera desplazándose, prestando atención a la pantalla, tropieza y cae. Cuando hay pobre comunicación entre el personal, el paciente y la familia, es decir, que entre las personas que rodean al sujeto de atención no contribuyen, por ejemplo, dejándole la bandeja de la comida cerca, dejándole la mesa de control remoto, el llamador, nomás. Entonces, todo eso predispone a que la persona caiga, ¿no? Y, bueno, la capacitación del todo el personal, incluyendo, por ejemplo, lo que mencionábamos recién, el personal que reparte las bandejas de comida, sepa que a determinados sujetos les deje las bandejas más cerca, ¿no? Que no son autoválidas y que su intento por tratar de alcanzar la bandeja se pueden caer.